Como usted lo acaba de decir, vayan sabiendo que después del término de la Segunda Guerra Mundial, después de que todos estos hombres que atentaron contra la raza humana, sí, señor, al menos 9.000 de estos soldados aterrizaron en distintos países del continente que ocupa Chile, amigo. ¿Ya? Solo en Chile llegaron 1.000 y ya vamos a ir a los detalles. Pero vamos entendiendo un poco cuál es el contexto. Finaliza la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? No me hago cargo de las bombas atómicas, sencillamente cuando decide suicidarse Hitler, que es una de las tantas teorías, y a dudar, es muy probable que haya estado en algunos castillos en Argentina, pero eso es a otro costal. ¿Qué es lo que pasa? Finalmente, después de la conferencia de Yalta, es cuando se lleva a cabo el juicio de Nuremberg. Sí. Este gran y gigantesco juicio, que incluso lleva una película con el mismo nombre, donde comienzan a sentenciar por los distintos crímenes que comienzan, obviamente, a hacer que con la pena capital, a despachar con su vida a todos aquellos soldados y colaboracionistas que en algún momento tuvieron que ver con la muerte de cualquier persona en la guerra y sobre todo en la participación de los campos de concentración. ¿Quiénes son o qué es la Odessa, Juan Andrés? La Odessa está compuesto, y entiéndelo, como una especie de red de protección horrorosa entre ex miembros, soldados de la alta alcurnia y con mucho rango de la SS. Perfecto. Estos hombres que finalmente habían acumulado gran cantidad de tesoros, algunos de ellos propios, otros claramente robados, donde incluso pobres hebreos, pobres judíos, obviamente les sacaban las tapaduras de oro de los dientes, collares, riquezas, y que finalmente cada uno se les permitía que tuvieran unas arcas gloriosas, ¿cierto?, en patrimonio de joyas. Finalmente comenzaron a mover esta red particular de protección para decir, compadre, necesito salir del país rápidamente. Me van a encontrar, estoy en la lista. Yo maté a 100 personas, yo maté a 500, yo maté a millones en algún caso. Necesito que me saquen del país. ¿Y a dónde? Al barco, aviones, todo a Sudamérica. ¿Cuántos nazis aproximadamente habrían llegado a Sudamérica y a qué países principalmente? Bueno, atención que el diario Daily Mail finalmente, en un estudio categórico que concentra todo lo que entendemos hasta ahora en términos de datos sobre el escape de la gente que pertenecía a Odessa, ex miembro del SOS, como pueden ver, como dice ahí en este diario británico, 9.000 nazis, cuando menos, llegaron a Sudamérica. Exacto. Por ejemplo, llegaron a Brasil una cantidad que es de 2.000. Atención con aquello. Fíjate que Chile no se queda atrás. En algún momento se habló de 500, haciendo estudios de quienes podrían haber sido antiguos participantes en las matanzas de parte de los nazis. Por lo menos se estima de que en Chile solamente debieron haber existido 1.000 nazis. A ver, yo no te estoy hablando de simpatizantes del Führer, de Hitler, o gente que le gusta este movimiento nacional. Miembros del ejército. Mataron gente. Estamos hablando de los soldados que participaron, militares, hombres que cometieron crímenes de lesa humanidad. Absolutamente, ¿Por qué no fue extraditado? Vamos a llegar a eso, amigos míos, pero le puedo adelantar que en aquel entonces Chile era uno de los pocos países, si no el único, que no contaba con la capacidad de extraditar a alguien por violación a los derechos humanos, exacto, por estos crímenes contra la humanidad. Así que poco y nada hicieron con los nazis, que aquí, obviamente, yo me imagino no prescribía el delito. Que era súper difícil llevar el conteo de los nazis, porque me imagino que no eran tontos y llegaban acá y se cambiaban de nombre o algo así para poder esconderse. Absolutamente. De ahí es donde algunos agarraban estos tesoros y le decían, necesito que me haga una cédula de identidad. Claro, hazme un pasaporte. Sí, ojo, no todos, algunos, los peores de ellos. A ver, cuando digo los peores, así si yo tuviera que hacer 5 en los puestos de los más terribles, algunos se paseaban con su nombre, cara raja. Mira, tírame un nombre. Estoy hablando. Atención, partamos del primero. Vamos con Adolf Eichmann. Atención con este desgraciado. ¿Quién es este gallo? Él es, así como lo ven, como uno de los más conocidos y más malvados participantes durante el Holocausto y que llegó a Sudamérica. ¿Qué hacía este hombre? ¿Qué hacía? Él trabajaba directamente en los arrestos. Decían, vayan a agarrarme a tal familia de hebreos, vayan a agarrarme a tal los polacos y todos los demás. Luego él hacía el listado de pónganlo en los trenes. ¿Estaba a cargo del transporte hacia los campos? Absolutamente. Él hacía la lista y decía, mira, estos hombres, estas mujeres, pónganlo aquí y allá. Y él estaba a cargo de juntar a estos prisioneros en los campos de concentración, labor de la cual él, en contables condiciones, decía que se sentía completamente orgulloso y haciéndole un favor, digamos, a Hitler, a quien le rendía más que absoluta pleitesía. Este hombre
fue uno de los que estuvo detrás de los métodos de asesinato por gas. Tenemos cuña, ¿Y él mantuvo el nombre? Absolutamente. Así cara de palo, yo no me lo cambio. Porque al principio no sentían la necesidad de tener que esconderse. Acá no se Un compañero de la SS habla sobre este monstruo humano. Atención. Entonces le pregunté, ¿por qué? ¿De qué te acusan? De la aniquilación de los judíos. Eso es de lo que le acusaban. Entonces le dije, como historiador, me gustaría saber cuántos judíos se han exterminado. Y entonces él me dijo, 6 millones. Okay. En un comienzo este hombre llega con su nombre original. Cuando comienza a descubrir, como tantos otros, que se inicia una persecución, dijo, ¿sabes qué? Mejor me cambio el nombre. Ricardo, así puso el nombre latino. Clemen. Conservó, digamos, claro, para que los colores no saltaran tanto. ¿Pero este llegó a Chile? Ojo, no llegó a Chile, pasó por Chile, dicen, pero sin embargo él se estabilizó en Argentina. Se radicó ahí en Argentina. Hay que decirlo, ojo, yo me atrevo a decir que en Brasil, que fue una excepción, Argentina fue el país que más recepcionó a estos tipos. Y ya vamos a ver por qué. Incluso tuvo que ver con las garantías que les dieron ciertos presidentes. Las facilidades. Y vamos a ir, por supuesto, pero sí, no la pagaban barata. Los gallos lograron una nueva entidad y establecerse, como en el caso, cierto, de Buenos Aires, a cambio de fortunas que se calculan en millones de dólares. Este hombre en Argentina, ¿qué fue? Empleado de oficina, partió desde abajo, pero ya le tenían prometidos puestos mejores. Claro. Jefe de lavandería, mira qué curioso. Mentira. Obviamente el hombre sí era bueno para los negocios, le ponemos una lavandería, le dejaron unos pocos de plata, se instaló con una. Imagínate, así como los mafiosos lavan dinero, este trataba de exculpar, digamos, todos sus pecados, más imposible. Eichmann fue el que sufrió como un secuestro o algo así, ¿no? Intentaron... Exactamente, él no fue extraditado. Además debo decirte que fue mecánico y finalmente director de una gran empresa de ajustes de automóviles y todo lo demás. Bueno, ¿qué pasó con él? Él era uno de los más buscados. Por supuesto. A ver, entendamos, estamos hablando del nivel de sus crímenes, claro. Exacto, él decía... Esos eran los top 10 de los... Absolutamente, él decía, póngale más gas. Los niños se mueren muy rápido. A ver, aprovechemos de entregar un informe. Tírale un poquito menos a ver cuánto resisten. A ver, capaz que podemos bajar la dosis. Eran unas bestias. Son unas bestias, unos animales. Pero el Mossad, el servicio secreto de la inteligencia israelí, lo andaba buscando y lo encontró. ¡Pum! Lo agarró, secuestrado y se lo llevó. ¿Lo secuestraron? Exactamente. Lo pusieron, obviamente, en un tribunal. Fue completamente declarado culpable por todos y cada uno de los cargos, con parientes, personas sobrevivientes del Holocausto que lo indicaba con el dedo. Algunas personas que lo veían y con lágrimas en los ojos decían, él mató a mi hijo, a mi padre, a mi madre, abusó de ellos. Dime por favor que lo condenaron. Qué brutal. Murió en la horca Muy bien. Murió absolutamente en la horca el 21 de mayo de 1962. Ahora, aquí viene algo interesante. ¿Por qué Argentina decía que era el lugar de preferencia de los nazis? Sí, ¿por qué tantos nazis ahí? Lo tengo que decir, les guste o no a mis queridos amigos, fíjense que Juan Perón no le incomodaba tanto, al parecer, quizás encontraba que había alguna especie de fidelidad o vinculación con la milicia en aquel entonces, que este hombre llegó a vender, hasta lo que se sabe, esta es la versión oficial, por lo tanto podríamos claramente aumentarlo un poco más, 10.000 pasaportes en blanco. Usted, pásame su cofrecito, quédese con este poquito. O sea, hizo negocio redondo. Cuando él lo estaba persiguiendo, comenzó a cambiarle los nombres a todos y finalmente fueron 10.000 los pasaportes argentinos que en blanco le vendió a la Odessa, ¿vale? Claro, esta asociación, este grupo. La red de protección que encontraron todo lo demás. Ahora, ojo, algunos dicen que no solo Juan Perón, Evita. No. Sí, señor. No, la mujer, amiga del pueblo, de las relaciones con los más pobres, ella tuvo que ver también. Atención, amigos míos, escuchen. Además de su marido, Evita Perón fue otra de las personas que contribuyeron a que criminales de guerra nazis consiguiesen huir. El mayor crimen de la historia, de la humanidad, quedó en parte impune, porque esta mujer egoísta trató de elevar su estatus en el Vaticano y en las principales naciones de Europa. ¿Quién es el que habló?
John Loftus, un cazador de nazi, donde obviamente no culpa solo a Perón, sino a esta mujer intocable cargada de mitología, quien también participó en esconder e incluso darle un pase absolutamente libertario a los ex agentes de la ISA. Ahora, ¿cuál